Hola, ¿qué tal a todos? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy acompañado aquí con mi esposa y vamos a tratar un tema muy interesante relacionado pues con el matrimonio, ¿no? Que es los temas que estamos hablando ahorita. Y no sé, saluda, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a este espacio con nosotros, esta plática que tendremos. Esperemos que sea muy interesante y que sea de interés para ustedes. Bueno, por ponerle un tema a esta plática que vamos a tener tú y yo, eh, le pusimos matrimonio ideal versus matrimonio real. ¿Ok? El ideal, pues algo que nos formamos, una idea que nos hacemos, y el real, pues lo que es ahora sí la realidad, ¿verdad? En una pareja. Y pues nosotros que ya hemos estado por algunos añitos en esta situación, en esta posición del matrimonio, pues vamos a tratar de darles algunas ideas, ¿qué te parece? A a los matrimonios de lo que es ahora sí la realidad, ¿ok? Vamos a entrar con este tema y sí me gustaría que también, ¿cómo la ves tú en el sentido de las parejas que idealizan, ¿verdad? Mucho ahorita el matrimonio? ¿Qué nos, a ver, qué nos podrías aportar tú de eso? Pues yo creo que a veces pensar en un matrimonio ideal, muchas veces se va por el lado de la fantasía, ¿no? Inclusive con estos temas de las novelas, de todos estos episodios que vemos y que a veces idealizamos una pareja conocida, y a mí me gustaría tener un matrimonio como el de ellos porque lo miramos por encimita, pero siempre va a haber una realidad, ¿no? Una cosa es la que vemos y otra cosa es la que es dentro de casa. Y creo que en el matrimonio hay diferentes aspectos en los que puede verse como ideal y lo que se puede ver como realidad. Ujú. De hecho, a nosotros nos ha tocado a veces que algunas parejitas que no nos conocen muy bien, o sea, no nos conocen a fondo, y dicen, ay, qué suave su matrimonio, cómo le hacen, cómo se la llevan. Pero, pues, esa es la parte de la idealización, pues, ¿no? Que como tú dices, ellos no ven a veces el día a día, las situaciones que se van presentando o los conflictos que también nosotros hemos tenido como pareja en estos años, ¿verdad? Así es. Y bueno, hay muchos temas que ver en la cuestión de este choque, por así decirlo, de la idealización contra la realidad, que se da en todas las áreas, ¿verdad? En todos Ujú. lados. Muchas veces, hasta cuando vas a adquirir algún, no sé, algún teléfono o algún bien, te lo venden de una manera y ya cuando lo tienes, pues la realidad muchas veces es otra. Eh, a ver, en el tema, por ejemplo, en el tema del amor, ¿cómo idealizan las parejas el amor y cuál es la realidad en el matrimonio? Pues el amor, pensamos que el amor va a ser eterno, ¿no? Pensamos que el amor va a llegar al matrimonio y ahí se va a quedar y no se va a mover, y pensamos que es algo que va a ser por siempre, ¿no? Y la realidad es que el amor puede enfriarse, el amor tiene que trabajarse, en el amor tiene que haber un compromiso. Entonces, esa es una idealizar que nos vamos a amar toda la vida hasta que la muerte nos separe, como cuando lo dice el que que oficia la ceremonia del matrimonio, que, que va a estar contigo hasta que la muerte lo separe, y ese amor te va a acompañar por el resto de tu vida. Pero la realidad es que si no se alimenta, si no se riega ese amor, pues puede enfriarse, ¿no? El amor puede enfriarse, esa es una realidad. Así es. Hay muchos, muchos conferencistas o muchos terapeutas de matrimonio que dicen que el amor es como un tanque de gasolina, ¿no? Que tienes que estarle echando, pues, ¿no? Como el carro que va bajando, entonces tienes que echarle gasolina para que suba.
Entonces, en el matrimonio real, pues tenemos que ser muy conscientes de que este se tiene que estar trabajando, se tiene que estar construyendo, y no nomás es, ay, nos casamos muy enamorados y con eso nos alcanza para todos los días y para toda la vida, porque luego pues vienen las pruebas, vienen los conflictos, vienen los cambios, y pues el amor por sí solito no alcanza, ¿verdad? No, Para así todo es. eso. Sí, a veces es tan idealizado que pensamos que, por ejemplo, em, en el noviazgo, siempre nos abren la puerta, siempre tienen mucha Mm. atención, o amor, tengo frío, yo te tapo, o sea, sí, yo te tapo. Y llegas al matrimonio y todos los días que tú le debes a decir, tengo frío, y a lo mejor al principio te va a tapar, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que dice, pues tápate, o sea, tú ponte tu cobijita, tú busca cómo taparte el frío, y no es que ya no haya amor, simple y sencillamente que el día a día pues te va haciendo ver un poco más la realidad y se va rompiendo un poco eso. Así es. Cuando las parejas ya llegan con problemas, ¿no? Con conflictos, y lo dicen, es que se acabó el amor. O sea, como si fuera el vaso de agua ese, ay, me lo tomé todo y se acabó. Pues ahí es donde les trata, ¿no? De transmitir y de ayudar diciendo, bueno, es que pues si te tomaste el agua tenías que haberles estado echando, ¿verdad? Tienes que estar trabajando el amor con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, pues para que no llegue a ese punto, ¿verdad? Donde se acaba. Hay muchos que dicen también, no, pues es que el amor es una decisión, o sea, yo decido sí o decido no, y estamos hablando de dos puntos nada más, o sí o no. Pero yo pienso que en la pareja sí hay muchas situaciones del día a día que pueden ir apagando, ¿verdad? Como dicen, la llama del amor, ¿verdad? Ujú, así es. Bueno, también otra cosa que se idealiza mucho dentro del matrimonio es la comunicación, ¿verdad? El ideal piensa, no, va a ser una comunicación, nosotros cuando nos casemos vamos a tener una comunicación perfecta, no va a haber malos entendidos, este, va a ser todo color de rosa, Ujú. vamos a platicar. A veces nos ha tocado con parejas recién casadas que les preguntamos, ¿verdad? Oye, ¿han tenido problemas? No, no, ¿qué es eso? ¿Qué son problemas? ¿Qué? Y uno dice, ay, pues, espérate tantito. ¿Cómo la ves ahí? A ver, ¿qué pasa en la realidad con la comunicación en una pareja? Sí, la comunicación, creo que pues en el noviazgo es muy fácil no comunicarse, llegar todos los días, cómo te fue, qué pasó, qué, o sea, cómo estuvo en sí todo tu día. Y ya en la realidad en el matrimonio lo vemos como que ya, o sea, tienes que trabajar, llegas cansado, tienes responsabilidades, entonces la comunicación va siendo distinta. Ujú. Tenemos que ir aprendiendo a comunicarnos, tenemos que tener paciencia igual para comunicarnos, porque nosotros podemos llegar, en la realidad llegamos y empezamos una plática y no sabemos cómo viene el esposo, cómo viene la esposa del trabajo, y puede contestarte enojada, puede contestarte triste, decepcionado, y entonces ahí puede surgir un pleito, puede surgir una pelea, o sea, un conflicto, o sea, pueden suceder diferentes cosas, y la realidad es que no siempre nos vamos a comunicar igual. O sea, no Ujú. siempre, es que, ¿sabes qué? Cuando nosotros éramos novios, nos comunicábamos muy bien. Y entonces, pues sí, pero con los años y la realidad es que cuando van surgiendo todos los temas del día a día, que el trabajo, a veces los hijos, este, muchas cosas, ¿no? Que te pueden surgir en el día a día, inclusive dejaste mal estacionado el carro, dejaste la toalla tirada, dejaste muchas cosas. En eso de la comunicación nos vamos a ir va a ir tornando inclusive a veces que pueda subir de tono aquella comunicación,
y de nosotros va a depender pues dejarlo, ¿no? Responder tranquilamente. Tenemos que ir aprendiendo esa es la realidad, que con el tiempo tienes que ir aprendiendo a comunicarte. No te vas a comunicar igual como conociste a tu pareja. Así es. Digo, ya el tema de comunicación en la pareja como tal, pues es un tema muy amplio, ¿no? Así es. Tenemos que hablar, yo creo, horas nomás de comunicación, pero ahorita nada más estamos dando como una referencia otra vez, entre lo que idealizamos, que pensamos que vamos a llegar y, ay, sí, mi vida, sí, mi amor, sí, mi cielo, me va a estar contestando siempre mi Como tú pareja. quieras. Ajá, y de repente hay veces donde no se van a dar la situación o las circunstancias van a ser difíciles, ¿no? Así Y es. entramos a otra parte en esa idealización que son los conflictos, por ejemplo, ¿no? Que van como que va muy de la mano de la comunicación. Pensamos que nosotros no vamos a tener problemas. Y cuando ves a una parejita que anda queriéndose casar o que andan queriendo tomar esa decisión, pues en realidad ellos creen que ellos no van a tener problemas, inclusive te dicen, no, nuestro matrimonio no va a ser como el de mis papás, o no va a ser como el de mis abuelos o el de mis tíos, porque ellos han presenciado algunos conflictos y dicen, en el mío no va a haber eso, yo no voy a permitir que eso pase en mi matrimonio. Y ahora, ¿cuál es la realidad? Sí, la realidad es que siempre va a haber conflictos. La realidad es que si no tienes conflictos en tu matrimonio, algo no está bien. Exacto. Algo tiene que prender un foquito rojo, ¿no? Porque los conflictos son normales en el día a día, ¿no? Y sucede al contrario de lo que mencionabas ahorita, de a veces queremos no hacer algo que hicieron nuestros padres, pero puede suceder al revés. Idealizamos tanto la relación de nuestros padres que quisiéramos tener una relación como la que tuvieron nuestros padres. Así Entonces, si así lo vemos como que yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás y mi pareja no quiere como el de sus papás, pues obviamente ya traemos ahí un conflicto. Cada quien lo quiere diferente, ¿no? Entonces el día a día va a ser que conflictos muy probablemente va a haber todos los días por los acuerdos, por los desacuerdos que va a haber en la pareja. Sí, y veíamos hace poquito, ¿no? Algún tema de conflictos con otras parejas y nos dábamos cuenta precisamente de ese punto tan importante que parece contradecirse, pero que si en una pareja no hay conflictos, algo no está bien. O sea, qué Así curioso, es. porque es normal pues que haya conflictos. La diferencia es, bueno, cuando estos lleguen, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante Así esos es. conflictos? Entonces, igual el tema de conflictos lleva, ¿no? Mucho tema. Podría tener sus varios episodios. Bueno, expectativas. El matrimonio ideal, este, pues normalmente se hacen expectativas muy fuera de la realidad. Se hacen expectativas muchas veces hasta irreales, ¿no? En el sentido de que lo que comentábamos ahorita, pensamos que a nosotros sí nos va a funcionar tal o cual forma, o porque estamos muy influenciados por las series, ¿no? Por la televisión, por las telenovelas o lo que sea, pues nosotros pensamos que nosotros sí vamos a tener muy rápido ciertos resultados con nuestra pareja y la verdad que también puede pasarse, ¿no? No estamos diciendo que no sea bueno, ¿no? A lo mejor tener una alta expectativa de nuestro matrimonio, pero sí que no es, que esa expectativa no sea pues irreal, porque entonces vamos a generar en automático conflictos. Así es. Pudiera ser que nosotros ya nos vemos en el noviazgo como hacemos clic. O sea, nos vemos como que vamos a tener
O sea, vemos el futuro como muy bonito y nos hacemos una expectativa. Vamos a tener esta casa, este carro, tantos hijos, y podemos hacer un plan y hacernos expectativas de nuestro matrimonio como lo soñamos, como lo deseamos, ¿no? Pero la realidad va a ser que en ese camino puede haber muchos cambios, ¿no? Ujú. Con 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 el trabajo puede haber cambios en el tiempo que vamos a pasar juntos, con los hijos también, a lo mejor en vez de 2 hijos que teníamos pensado tener, vamos a tener uno. Entonces, todas las cosas van cambiando y nos va a, ¿cómo se puede decir? Nos va a topar aquella expectativa en la medida en lo que expectemos. Entre más alta sea la expectativa que nosotros tengamos, más dura va a ser la caída, pienso yo, ¿no? Sí, sí, y ojalá no nos malentiendan muchos matrimonios y que, ay, pero, o sea, que están diciendo que no me ponga metas altas, que no, 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 no estamos hablando de eso, estamos diciendo que hay que tener cuidado con las expectativas, porque, por ejemplo, uno como hombre puede esperar, no, mi mujer va a tener siempre el cuerpo ideal o tal situación, y resulta que por alguna cuestión de salud o por alguna cuestión de propias de la edad, sí, esa Genéticos. expectativa, ajá, no se, a veces no se cubre, y que eso no vaya a venir a frustrar el matrimonio, ¿verdad? A crear ese conflicto. Entonces sí, sí es muy importante que las expectativas pues sean reales, sean realistas, pero también, como decías ahorita, que se puedan ir adaptando, ¿verdad? O sea, si mi expectativa era tener 8 hijos, pero pues la vida está muy cara y todo, entonces decidimos nomás 4, pues adaptarnos, ¿verdad? Y no vivir con una frustración todos los años que quedan de matrimonio, porque no, es que yo me había fijado tener 8 hijos. Bueno, este, la cuestión de la felicidad, que hoy está muy, desde mi punto de vista, pues está muy devaluado, ¿verdad? O sea, la felicidad la medimos en momentos muy cortitos, en instantes, en cosas que pasan muy rápido. Y pues cuando estamos idealizándolo en el matrimonio, pues podemos también tener ese choque. ¿Por qué? Porque pues no todo va a ser felicidad. O sea, va a haber momentos a veces inclusive de angustia, de tristeza, de pérdida, Ujú. y eso va a pegar directamente en la pareja. Así es, la expectativa ideal del matrimonio, de la felicidad, es que vamos a ser felices por siempre, como los finales felices, Ujú. ¿no? Y vivieron Como el felices por Shrek. siempre. Exacto. Sí, pero la realidad, bueno, igual en lo ideal, pensamos que así como yo creo que voy a hacer feliz a mi pareja, él me va a hacer feliz a mí. Y la verdad es que la felicidad no va a depender de una persona, va a depender de ambos, Así pero es. tampoco mi felicidad puede depender de ti. O sea, es todo una cuestión de actitud y esa es la realidad. O Así. sea, pensamos que vamos a ser felices siempre, pero la realidad es que es una cuestión de actitud y de sembrar y de poner nuestro granito de arena para que todo eso funcione, ¿no? Con felicidad, si lo queremos ver así todos los días y todos los años que nos toque vivir juntos. Así es. Y pues sí tener esa tranquilidad en el sentido de que va a haber esos altibajos, ¿no? O sea, va Sí, a haber sí. días felices y va a haber días pues no tan felices, ¿no? No, y va a haber días en los que a lo mejor uno va a ser más feliz que el otro. O sea, uno le va a ir bien en el trabajo, va a regresar muy feliz y a lo mejor al otro va a venir triste porque tuvo algo que lo hizo frustrarse, enojarse. Entonces, imagínate a alguien acá muy feliz y luego llega el otro, entonces no, ya me arruinó la felicidad. Entonces, nosotros en ese pedacito de felicidad, pues tratamos de inyectar a aquella persona de la felicidad, ¿no? Y de levantarnos los dos Así es. Y para ahorita seguir. dijiste algo muy importante, ¿no? La felicidad de uno, aunque seamos pareja, qué curioso, pero no debería de depender del otro, Así ¿ok? es. Eso es muy, muy importante porque
qué bueno que cuando, como decías ahorita, uno anda feliz, anda alegre, anda contento, pues que jale al que está agüitado, al que está El que está triste. triste. Pero no debería ser al revés, que el que está triste, agüitado, quiera jalar al que está contento, porque pues ahí pues, no debería ser en una pareja, ¿verdad? En cuestión de comprensión, ¿cómo idealizan las parejas la cuestión de la comprensión? Piensan que pues siempre va a haber esa parte de que no, es que él sí me entiende, es que él sí me conoce, es que él sí sabe lo que quiero, sabe lo que siento. Y entonces en ese ideal, pues como veíamos ahorita, se hacen inclusive expectativas muy altas o se depende mucho de eso. ¿Y cuál es la realidad en la comprensión, en el ¿Cuál es la matrimonio? realidad? La realidad es muy diferente a lo ideal. En lo ideal pensamos que, cuando estamos de novios, a veces pensamos que nuestros mismos papás no nos entienden o no nos comprenden como nos entiende o nos comprende la pareja, ¿no? Ujú. No, es que yo le digo a él y luego me comprende, me entiende, me apapacha. Entonces, cuando vas al matrimonio te das cuenta que tu papá y tu mamá sí te comprendían, nada más que tú estabas ahí y tú pensabas que era era diferente. La realidad es que no todo lo va a comprender tu esposo, va a haber cosas que se van a tener que platicar Ujú. y llegar, como decía hace rato, a acuerdos. Va a haber cosas en las que no estemos de acuerdo y que no comprenda yo cómo quieres ese carro del año ahorita en este momento. O sea, es decir, no, mi esposa no me comprende, yo ahorita necesito un carro del año y la verdad es que no, yo no lo entiendo, no lo comprendo y va a haber cosas así chiquitas, así, y ahí va a haber cosas altas en las que no entiendo por qué o no comprendo por qué no me comprende, ¿no? Válgame la Es que redundancia, no me entiende, lo vienen y dicen, no, las parejas, es que tan sencillo sí. que es. Y es muy importante eso que decías, hay que expresar lo que sentimos, pues, ¿no? Para poder también pedir comprensión, porque de repente en esa parte del ideal creemos que no, es que ya me conoce, es que ya sabe cómo soy, pero entonces ya no le decimos cómo me siento, cómo la estoy pasando, y en la realidad es de que muchas veces, sobre todo los hombres, sí necesitamos esa claridad, pues, ¿no? De saber lo que está pasando, lo que está sintiendo la pareja, porque si no, eh, pues eso se nos va complicando. En la cuestión de los roles en el matrimonio, idealizamos que cada quien va a hacer su parte y no vamos a tener ningún problema. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que eso va cambiando. Nosotros podemos platicar como novios, como recién casados. ¿Sabes qué? O sea, el hombre, ¿no? Yo voy a trabajar y tú te vas a dedicar al hogar y si tenemos hijos, a cuidar a los hijos, ¿no? Ujú. Pero la realidad va a ser que si no nos alcanza, tal vez tengan que trabajar los dos o tal vez el esposo tenga que hacerse cargo de los hijos. Los roles pueden cambiar, pueden siempre ser diferentes por los horarios, por los hijos, por la cuestión económica, por muchas cosas, ¿no? A veces sí lo podrás hacer como te lo propusiste, pero va a haber ocasiones en las que no, y tenemos que estar dispuestos a ese cambio, ¿no? Ujú. A ese cambio de rol. Yo, por ejemplo, oía una parejita que decía, pues yo ya le dije a mi novio, yo no cocino. O sea, Ujú. yo no cocino. Y él le decía, no te preocupes, yo te voy a cocinar. Mm. Y llegas, oh realidad. O sea, ya le dice, no puedes estar todo el tiempo sin cocinar, necesitas empezar a cocinar. Y si se fijan, ahí empieza, no nada más
que no me comprende porque yo ya le había comentado, no queremos hacer un cambio. O sea, lo ideal es que sí, él me iba a cocinar y la realidad es que no siempre va a tener el tiempo, las ganas y todo para cocinarle. Entonces, tenemos que aprender a compartir esos roles día a día, ¿no? O sea, Así es. adaptarnos a lo que van siendo los roles diarios. Bueno, pues qué interesante estos son no solamente algunos puntos, ¿no? Que estamos comparando ahorita. Ajá. Y es muy, muy importante, como les decíamos desde un principio, no es que un matrimonio real, como lo estamos hablando ahorita, no funcione o no sea viable. Sí lo es, simplemente no crear a lo mejor una expectativa muy alta con nuestra pareja, de tal manera que eso nos genere un conflicto que después en el matrimonio no podamos pues atender, no podamos reconciliar. ¿Por qué? Ujú, Porque en algunos de estos puntos la expectativa sí nos rebasó y no pudimos hacer acuerdos o llegar a un punto donde como pareja realmente vivamos un matrimonio con los pies en la tierra, ¿no? ujú, Bueno, pues qué bueno que tratamos este tema. Ojalá a alguien que esté pasando por alguna situación ahí le funcione ujú. y vamos a estar ahí al pendiente de qué otros temas, ¿no? Vamos a ir tratando Sí, más adelante. ustedes nos pueden comentar cómo idealizaron su matrimonio cuando empezaron y cómo fue que llegaron y chocaron con su realidad, ¿no? Ustedes pueden comentarnos aquí en este video. Lo más importante no es idealizarlo, ¿no? Sino saber que va a haber cambios en el camino y que se pueden afrontar y se puede seguir adelante con un matrimonio saludable. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber prestado su atención en esta ocasión. Damos por terminado este tema y nos vemos próximamente. Muchas gracias.